Bien chicos, vamos a iniciar nuestra siguiente clase correspondiente a triángulos no rectángulos. Recordemos que estos triángulos los conocíamos como oblicuángulos y dentro de ellos se encontraban los acutángulos, que eran aquellos triángulos que únicamente tenían ángulos agudos, y los obtusángulos, que eran aquellos que tenían un ángulo obtuso. Vamos a ver las condiciones para resolver un triángulo. En todo triángulo son importantes solo 6 datos: la medida de sus 3 lados y la medida de sus 3 ángulos. Recordemos que aunque en un triángulo habíamos definido los ángulos externos, estos no formaban parte del triángulo, ¿de acuerdo? Estos datos están estrechamente relacionados entre sí. Por ejemplo, recordemos que la suma de los 3 ángulos internos de todo triángulo debe de dar 180 grados. Ahora, el tamaño de cada lado está directamente relacionado con el ángulo que lo proyecta. Por ejemplo, este lado que mide 1 está directamente relacionado con el ángulo de 30 grados, porque este ángulo, que es el ángulo opuesto a ese lado, o el lado opuesto a este ángulo, proyecta este lado. Si este ángulo aumentara, evidentemente el tamaño de este lado también aumentaría, porque es consecuencia del tamaño de este ángulo. De igual forma, raíz de 3 es consecuencia del ángulo de 60 grados. 2 es consecuencia del ángulo de 90 grados, y así en cualquier otro triángulo. Bien, entonces nosotros vamos a identificar 3 parejas de datos en estos 6 datos que tenemos. Estas parejas están formadas por el lado y su correspondiente ángulo que lo proyecta. Entonces vamos a tener, por ejemplo, este lado con el ángulo que lo proyecta, este otro lado con el ángulo que lo proyecta, que es el de 90, y este lado con el otro ángulo que lo proyecta, que es también uno de 45. Bien, entonces, como estos datos están relacionados, solo se necesitan realmente 3 datos de los 6 en cuestión para determinar el resto de los datos de un triángulo cualquiera, en general, no solo rectángulo, sino un triángulo cualquiera. ¿Sale? Entonces, aunque son 6 datos, solamente necesitamos 3 de ellos. ¿Sale? Es decir, si nosotros pensamos que este es un sistema de datos o de sistema de variables, que serían 3 lados y 3 ángulos, realmente no, como en el caso de las fórmulas, cuando por ejemplo en física se da una ecuación que involucra 3 magnitudes, necesitamos 2 para calcular una tercera. Si nosotros pensamos de esa manera en un triángulo que tenemos 6 datos involucrados, podríamos pensar que necesitaríamos 5 para calcular el dato faltante. En este caso, si pensamos en un sistema de datos involucrados entre sí para un triángulo, pues entonces no se necesitan 6, es decir, no necesitamos 5 para calcular el sexto, ¿no? Necesitamos solamente 3, y a partir de esos 3 podemos calcular los otros 3 que nos faltan. Una condición más para encontrar los datos faltantes es la de conocer al menos uno de sus 3 lados. Esto se debe a que si nosotros no conocemos ninguno de los 3 lados, todos los triángulos semejantes tienen en común los mismos ángulos. Lo que diferencia un triángulo semejante de otro es el tamaño de uno o de dos o de todos sus lados. Entonces, si a mí solo me dan los ángulos, no sé a qué triángulo semejante se refiere. ¿Sale? Entonces, esta va a ser una condición fundamental para poder calcular un triángulo: conocer al menos uno de sus lados. Y entonces estas condiciones se pueden establecer de la siguiente forma: para resolver cualquier triángulo es necesario conocer al menos 3 de los 6 datos del triángulo, y al menos uno de ellos debe ser un lado. Entonces esta va a ser el enunciado que establece las condiciones para resolver todo triángulo: conocer 3 de los 6 datos posibles en un triángulo, y al menos uno de ellos debe ser un lado. ¿Sale? En el caso de los triángulos rectángulos, recordemos que el ángulo recto ya era en sí un dato que nos daban. Recordemos que era un ángulo de 90 y ya era un dato, por lo que solo necesitábamos 2 datos más para poderlo resolver. Y recordemos que siempre se nos daba un lado, por lo cual cumplíamos, sin darnos cuenta, también este enunciado que acabamos de decir. ¿Sale? Bien,
Vamos a enfocarnos ahora en los triángulos no rectángulos. Para resolver los triángulos no rectángulos debemos comenzar de la misma forma que lo hicimos con los triángulos rectángulos, es decir, vamos a nombrar a los lados del triángulo. Antes de todo, pues debemos de quitarnos de la mente los conceptos de hipotenusa o cateto, pues estos conceptos son exclusivos para triángulos rectángulos. Estos ya no son triángulos rectángulos, por lo tanto ya no tienen razón de ser los conceptos de hipotenusa y catetos. ¿Sale? Aquí, ¿cómo los vamos a nombrar? Pues vamos a utilizar las letras A, B y C para identificar a los lados del triángulo. Vean, tenemos aquí un triángulo, aunque parece este triángulo rectángulo, imaginemos que este es un triángulo no rectángulo. Y entonces vamos a identificar a sus correspondientes lados como A, B y C. Y las letras A, B y C mayúsculas se van a utilizar para identificar a los ángulos. La única condición que se va a poner, o la única regla que tenemos, es que cada pareja de datos debe utilizar la misma letra. En este caso, este lado con el ángulo que lo proyecta vamos a utilizar la letra A. Este lado con el ángulo que lo proyecta vamos a utilizar la letra B. Recuerden, B minúscula para el lado, B mayúscula para el ángulo. A mayúscula para el ángulo, A minúscula para el lado. C minúscula para el lado, C mayúscula para el ángulo. Entonces, así están las parejas utilizando la misma letra. Ahora, no importa la forma en que nosotros nombremos a nuestro triángulo, a los lados y los ángulos de nuestro triángulo. ¿A qué me refiero? Bueno, a que no importa el orden. Yo puedo ponerle a este A, B y C, o bien podría haber sido al revés, A, B y C, o bien podría haber comenzado con cualquier otro de los ángulos, A, B y C, o A, B y C, o A, B y C, o A, B y C. No importa dónde yo comience la A y dónde continúe la B. El chiste es que los nombre de esa forma, A, B y C, no importa si sigo el orden de las manecillas del reloj o el orden contrario a las manecillas del reloj, siempre y cuando cumpla la regla que acabo de decir. Para la misma pareja de ángulo y lado, la misma letra. Para la pareja de ángulo y lado, la misma letra B. Para la pareja de ángulo y lado, la letra C. Esta es la única regla que debemos de cumplir, y el orden pues no importa, siempre y cuando nosotros conservemos este orden a lo largo de todo el ejercicio. Para resolver un triángulo no rectángulo se tienen tres leyes que nos permiten determinar los demás datos faltantes, y estos son: la suma de los tres ángulos internos del triángulo es 180 grados. Ya lo habíamos visto desde que estudiamos los triángulos, y bueno, esta era una regla que ya era más que conocida, ¿no? Creo que la conocemos desde la primaria, y esto pues ya no tenemos que demostrarlo, es más que de dominio común. Lo que vamos a utilizar, además de esta regla que acabamos de decir, son lo que se conoce como la ley de senos y la ley de cosenos. Estas tres van a ser las únicas herramientas que necesitamos para calcular todos los datos faltantes en un triángulo no rectángulo. Vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a ver la ley de senos. La ley de senos establece la relación entre el seno de un ángulo con el lado que lo proyecta. Y esta misma relación es igual entre las otras parejas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo poner el lado A sobre el seno de A. Esta relación que tengo entre lado y el seno del ángulo que lo proyecta es igual a la misma relación si pongo, por ejemplo, la otra pareja, el lado B entre el seno del ángulo B. Y lo mismo va a ocurrir con el lado C dividido entre el seno del ángulo C. Puedo presentarla de esta manera o puedo ponerla al revés, es decir, puedo poner el seno arriba y el lado abajo. Ya habíamos visto en las igualdades, en el repaso que les di al principio, que en las igualdades se cumple, si se siguen cumpliendo, si yo invierto el orden en el cual están una expresión o una igualdad con expresiones en forma de fracción. Cuando yo tengo unas fracciones o tengo una igualdad de fracciones, cuando yo invierto en ambos lados el orden de las fracciones, la igualdad se conserva. Entonces invierto el orden de las fracciones y la igualdad se conserva. Entonces tengo seno de A entre A es igual a seno de B entre B y seno del ángulo C entre el lado C. Y esta es lo que conocemos la ley de senos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, cuando nosotros tengamos problemas, algún problema, lo que vamos a hacer va a ser trabajar de dos en dos. Yo solamente voy a tomar a lo mejor las parejas A y B, y entonces yo tengo A es al seno de A como B es al seno de B. Bien, en este caso, si yo quiero determinar o despejar los lados, como dice aquí, si yo quiero el lado A, bueno, este seno de A pues pasa multiplicando aquí. Si yo tengo relacionados
A entre el seno de A y la pareja de datos C, bueno, pues entonces ahora el seno de A va a pasar multiplicando aquí, y aquí voy a tener la pareja de C entre seno de C. Aquí lo hago de la misma manera. Si tengo B con A, pues va a ser B, y voy a tener A entre seno de A por seno de B. Es decir, el seno de B va a pasar multiplicando, y no importa si pongo A o C. Si aquí tengo relacionados los datos de C con los datos de A, lo único que voy a pasar es, esto se conserva aquí, y el seno de C es el que pasa multiplicando. Aquí de la misma forma, este dato se conserva aquí, y el que pasa multiplicando es el seno de C. Entonces aquí tenemos los despejes de los lados cuando relaciono, por ejemplo, A con B, A con C, B con A, B con C, C con A y C con B. Esto lo pongo como referencia. Podríamos hacerlo o dejarlo como parte de su formación en los problemas, pero aquí lo pongo ya como serían los despejes en cada caso. También lo podemos hacer con la segunda presentación de la ley de senos, es decir, aquí donde ponemos el seno en la parte de arriba y el lado A en la parte de abajo. ¿Sale? Lo hacemos de la misma manera. Seno de A entre A es igual a seno de B entre B. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, el lado A, ahora que es el que está dividiendo, pasa multiplicando, y ahí lo tenemos. Seno de B entre B, pues se queda igualito, lo único que pasa es este que estaba dividiendo, ahora pasa multiplicando aquí. Bueno, aquí hay un paso más, porque si nosotros queremos encontrar el ángulo, tenemos que encontrar la función inversa, es decir, para yo poder encontrar el ángulo voy a utilizar seno a la menos 1, o bien en el caso de los que tengan otro tipo de calculadora puede ser arcoseno o ángulo seno, como se le nombraba antes a la forma de encontrar a un ángulo a partir de funciones trigonométricas. Entonces aquí en las calculadoras actuales se maneja como seno a la menos 1, pero antes era arcoseno o ángulo cuyo seno es tal, ¿no? Entonces lo único que hago es poner seno a la menos 1 y pongo exactamente lo que tenía aquí, A seno de B entre B, y listo, ¿no? Entonces ya está el despeje para encontrar el ángulo A partir de los datos de B. Aquí tengo el ángulo A partir de los datos de C, el ángulo B a partir de los datos de A, el ángulo B a partir de los datos de C, el ángulo C a partir de los datos de A y el ángulo C a partir de los datos de B. ¿Por qué dejo esto aquí? Bueno, esto significa la pareja de datos completas que yo tengo. Esta es la pareja de datos completas que yo tengo o que puedo tener en un ejercicio. De igual forma, aquí yo tengo la pareja de datos completos que puedo tener en un ejercicio. Ya lo vamos a ver cuando hagamos los ejemplos. Ahora, aquí tenemos la demostración de la ley de senos. Si a alguno de ustedes se les complica las demostraciones, no importa, no necesitan aprenderse la demostración. La demostración solamente es para explicar cómo surge esta famosa ley de senos. Bien, como yo les había dicho, a la hora de nombrar no vamos a utilizar los conceptos de catetos o hipotenusa. Lo único que vamos a utilizar van a ser estas leyes que sí involucran a las funciones. Sí vamos a utilizar las funciones, pero si se fijan, en ningún momento estamos utilizando los conceptos de catetos o hipotenusas, ¿sale? No lo vamos a utilizar. Donde sí lo vamos a utilizar es para la demostración, únicamente para la demostración. Vamos a ver, imagínense que yo tengo el mismo triángulo no rectángulo que teníamos en la imagen anterior. Yo voy a trazar aquí una altura X como la que se está mostrando, ¿sale? De aquí yo puedo separar dos triángulos. Si hago un corte ahí en la altura que acabo de trazar, yo tengo dos triángulos. Si me concentro en el triángulo de la izquierda y defino la función seno para cada caso, vean, el seno de B va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Por qué es el seno de B? Porque es el único ángulo que me quedó. C ya no es el ángulo C porque quedó partido en dos. No sé ni cuánto era, ¿no? Pero lo único que sé es que quedó partido, ni siquiera es a la mitad porque quién sabe cómo quedó. Se ve que este es más grande que el otro. Entonces C ya no existe. Perdón, A ya no existe, ¿no? Era el ángulo A, perdón. A ya no existe, quedó partido y no sé ni en qué proporción quedó partido. Entonces A ya no existe. Lo único que me queda es B para el lado izquierdo, C para el lado derecho. Yo defino el seno de B. Recuerden que el seno de B es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es la X y la hipotenusa es el valor de C. Si yo despejo el valor de X de esta ecuación, la C que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda C por seno de B es igual a X. Lo mismo hago del otro lado. El seno de C va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es X, hipotenusa es B, X sobre B. Despejo otra vez el valor de X, la B pasa multiplicando al seno de C y ya tengo entonces despejado
X en el lado derecho y X en el lado izquierdo, o en los triángulos del lado derecho y el lado izquierdo. Pues estamos hablando de la misma X, es la misma altura X que definimos desde un principio, entonces es la misma X, por lo tanto puedo igualar estas dos expresiones. Yo pongo del lado izquierdo C es igual a C por seno de B es igual a B por el seno del ángulo C. Y yo tengo aquí igualdad, ambos son iguales a X, pues pueden ser iguales entre sí. ¿Vale? Bien. Vamos a despejar del lado izquierdo todos los términos que tienen B. Bueno, si este ya está aquí, pues el que debe de pasar es esta B. Esta B que está multiplicando, pues pasa dividiendo. Y del lado derecho van a ser los términos que tienen C. Pues ya estaba seno de C. Del lado derecho, este lado C que está multiplicando aquí, pasa del otro lado dividiendo. Y entonces ya obtuve la expresión de seno de B entre B es igual a seno de C entre el lado C. Esta igualdad se puede hacer extensiva para la pareja de datos A. Y en este caso pues me va a quedar seno de A entre A es igual a seno de B entre B, seno de C entre C, y bueno, queda demostrada la ley de senos. Si nosotros despejáramos del lado izquierdo lo que tiene C y del lado derecho lo que tiene B, bueno, pues este lado C sí se queda, y entonces el que se movería el seno de C. El seno de C pues se está multiplicando, ¿no? Pasaría dividiendo, y en este caso el seno de B que está multiplicando pasaría dividiendo del lado derecho. Y aquí tenemos la otra presentación de la ley de senos, donde tengo yo arriba en el numerador a los lados y en el denominador a las funciones seno. Y bueno, también se puede hacer extensivo a la tercera pareja de datos A, y entonces yo voy a tener A entre el seno de A es igual a B entre el seno de B igual a C entre el seno de C, y bueno, pues queda demostrada la ley de senos. Recuerden que no es importante que se memoricen la ley de senos, simplemente es para convencerlos de que esta ley pues tiene un fundamento matemático, un fundamento trigonométrico, y que ustedes lo pueden entender. Yo sé que muchos de ustedes pues necesitan entenderlo para aceptarlo. Con esta demostración pues queda perfectamente aceptado y demostrado, o demostrado y aceptado, por lo que ya deberían de estar convencidos de que esta regla tiene o cumple con todos los requisitos matemáticos, y ya simplemente podemos echar mano de ella porque está perfectamente demostrada. ¿Sí? Vamos a ver ahora la otra ley. La otra ley es la ley de cosenos, y es una ecuación que relaciona tres lados del triángulo y un ángulo, por lo que se tienen dos presentaciones. La primera de ellas determina un lado a partir del conocimiento de dos lados y un ángulo, el ángulo que proyecta al lado desconocido. La segunda presentación, esa es la primera presentación, vean, nos permite calcular un lado a partir de los otros dos lados y el ángulo que proyecta este lado A, por eso es el coseno de A. La otra presentación nos permite calcular un ángulo a partir del conocimiento de los tres lados. Esto se puede hacer extensivo para los tres ángulos, y entonces yo puedo calcular los tres ángulos a partir de los tres lados que conozco de mi triángulo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener dos presentaciones de la ley de cosenos. Ahí está. Yo siempre les digo a mis alumnos que esto es muy fácil de aprenderse. Ustedes eligen un lado, el que ellos quieran. Pues yo que elijo B, ahí está B. ¿Cuáles dos lados me faltan? Pues me faltan A y C. Estos los pongo positivos y al cuadrado. Ahí está. Una vez que ya los puse positivos, pero los puse sumados, los cuadrados sumados de estos dos lados, le pongo menos. Pongo menos 2 y vuelvo a poner los dos mismos lados que puse aquí. Si puse AC, pongo AC. Si puse BC, pongo BC. Si pongo AB, pues aquí pongo B. Y finalmente pongo el coseno de ¿qué? Pues del ángulo. Vuelvo a poner la misma letra que tengo aquí, pero con mayúsculas. Si fue el lado A, tengo el coseno de A. Si fue B, pues el coseno de B. Si tengo C, pues el coseno de C, y listo. Esta es la forma como yo me aprendo rápido estas fórmulas. A es igual, los otros dos lados que me faltaban era B y C. Los pongo al cuadrado y sumados y positivos, no sumados. Menos 2, vuelvo a poner los mismos lados, BC y el coseno del ángulo. Y ahí está. Esta pues también es relativamente fácil de aprender. Yo pongo A es igual a coseno a menos 1 y abro mi paréntesis. Pongo todos los tres lados, A, B y C. Y entonces, si yo tengo aquí el ángulo A,
la A es la que va a ser la negativa. La que yo tengo aquí va a ser negativa, por eso si se fijan es menos a cuadrado y los otros dos son positivos. En la parte del divisor yo pongo 2 y pongo las letras que eran positivas, B y C, ahí está. Si ahora voy a calcular el ángulo B, ¿cuál va a ser el negativo? Pues B, ahí está. Y yo pongo 2 y los dos que eran las dos letras positivas, ahora las positivas van a ser A y C y las pongo aquí multiplicaditas. Si estoy calculando el ángulo C, pues ahora el negativo es C. A y B son positivas, los cuadrados son positivos y en el divisor pongo 2AB porque son las letras que están positivas. Y esta es la manera en la cual yo me puedo aprender la ley de cosenos. Vamos a hacer la demostración de la ley de cosenos. Bueno, trazamos otra vez la misma altura X que definimos en la ley de senos, pero definimos también una distancia Y en el triángulo de la izquierda. Si se fijan, nada más definimos esta parte en el triángulo de aquí. Ahora sí vamos a definir la parte horizontal. La parte horizontal del triángulo izquierdo lo definimos como Y, por lo tanto la otra parte del lado derecho va a ser A menos este pedacito A menos Y. Y ahí nos quedan estas dos distancias definidas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer algo parecido, solo que ahora vamos a establecer las ecuaciones para el cálculo del cateto opuesto obtenidas del teorema de Pitágoras. Recordemos, cateto opuesto era hipotenusa al cuadrado menos cateto adyacente al cuadrado. Lo definimos. Bueno, yo tengo que si el cateto opuesto es x, pues es x al cuadrado. Si la hipotenusa al cuadrado es c, pues pongo c cuadrada. Y si el cateto adyacente es y, pues pongo y cuadrada. Lo mismo del otro lado. El cateto opuesto es x, pongo x cuadrada. La hipotenusa es b, pongo b cuadrada. Pero aquí el cateto adyacente es a menos y. Entonces tengo que desarrollar este cuadrado. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos? Bien, el primer término es al cuadrado. Los dos orillas son cuadradas, a cuadrada y y cuadrada, y ambos son positivos. En el centro multiplicaba signos, más por menos me da menos, y multiplico los coeficientes 1 por 1, 1 y por 2 me da 2, y bajo las variables, la variable es a y la variable es y ya tengo desarrollado el binomio. Al multiplicarlo por este signo menos, pues todos los signos cambian. Ese era menos, más y menos. Ya tengo definida mi expresión. ¿Sale? Bueno, otra vez yo tengo x cuadrada, como es la misma x, pues yo puedo igualar las dos ecuaciones, ¿no? Tengo c menos y cuadrada es igual a b cuadrada menos a cuadrada más 2y menos y cuadrada. De aquí, si yo tengo menos y cuadrada en ambos lados de la igualdad, pues lo puedo eliminar, ¿sale? Aquí está, es más, hasta lo vamos a poner con verde para que se note un poquito más. Y entonces yo los tengo aquí y los puedo eliminar, ¿sale? Ahí está, los puedo eliminar. Bien, entonces, ¿qué me queda? Bueno, pues aquí solamente me queda c cuadrada y aquí me queda b cuadrada menos a cuadrada más 2h. Déjenlo, lo que yo tengo aquí, este b cuadrada que tengo aquí, pues lo necesito solito. Paso del otro lado estos dos términos que tengo. A cuadrada pasa como menos a cuadrada pasa como más a cuadrada y este más 2y pasa como menos 2y. Y ya tengo la expresión a la que yo quería llegar. Lo único que casi todo, si se fijan, ya casi todo está en términos de los lados A, B y C. Solamente me falta este valor de y. Vamos a definir en el triángulo de la izquierda, en este que teníamos aquí, la función coseno. Bien, ¿cómo se define el coseno de B? ¿Por qué B? Porque es el ángulo que tenemos. ¿Cómo va a ser? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es y, hipotenusa es c. Entonces vamos a definirlo como y entre c. Si yo quiero definir y, la c que está aquí dividiendo, pues pasa multiplicando, va a ser c por el coseno de b. Y entonces yo puedo despejar aquí, bueno, puedo sustituir esta y que tenía aquí en esta ecuación. Vamos a poner, si yo tengo a cuadrada como la tengo aquí, b cuadrada como es aquí, menos 2a, y yo sustituyo el valor de y. ¿Cuál era el valor de y? C por el coseno de b. Este c por el coseno de b, aquí lo tenemos. Esta parte que yo tengo aquí, ahí, esta es esta y que tenía y es la y original que yo tenía aquí, ¿de acuerdo? Entonces finalmente sustituí este valor y ya tengo esta expresión. Déjenme invertirla, es decir, primero pongo b cuadrada es igual a a cuadrada más c cuadrada menos 2ac por el coseno de b. Pues esta es la expresión del teorema de Pitágoras, de la ley de cosenos que habíamos definido. Esta b es igual a, habíamos dicho que b cuadrada era igual a cuadrada más c cuadrada menos 2ac por el coseno de b. Lo único que me resta pues es aplicarle raíz, ¿no? Para quitar la b, pues yo le aplicaría b es igual a raíz y listo. De ahí ya quedaría la ecuación.
Ahora, podemos despejar el coseno de b. No lo hago aquí para no extenderme un poco más. Ahora vamos a ver qué pasaría si yo decido despejar 2 el coseno de b. Déjenme pasar este 2 coseno de b del lado izquierdo para que me quede positivo. 2ac por el coseno de b es igual a cuadrada más c cuadrada, y esta b que estaba positivo del lado izquierdo pasa como negativo del lado derecho, ¿sale? Esta que era negativa en el lado derecho pasa como positiva en el lado izquierdo. Y si se fijan, yo tengo entonces que es a cuadrada menos b cuadrada más c cuadrada, y entonces este 2ac que estaba multiplicando al coseno de b pasa dividiendo. Y efectivamente, vean, lo único que me resta para quitarme el coseno es poner la función inversa. B es igual a coseno a la menos 1 de todo lo que tenía aquí, y entonces tenemos a cuadrada menos b cuadrada más c cuadrada entre 2ac. Recordemos, si yo tenía aquí el ángulo a, la que va a ser negativa va a ser, pero si aquí yo tenía el ángulo b, la que va a ser negativa es b, y en la parte de abajo van a estar los positivos, es decir, a y c. Y entonces es la expresión que tenía yo para la segunda presentación de la ley de cosenos. Vean, b es igual a coseno a la menos 1, aquí está. B es igual a coseno a la menos 1, b negativa y 2ac. Tenemos aquí es b cuadrada negativa y 2ac. Y tenemos entonces la demostración de las dos presentaciones del teorema de la ley de cosenos, perdón. Bien, ahora vamos a revisar los 4 casos posibles de triángulos no rectángulos. Todos los problemas que nosotros podamos revisar de triángulos no rectángulos se van a dividir en 4 casos, los cuales tienen que ver directamente con los datos proporcionados o los datos conocidos del triángulo. Y estos estos van a poder ser estos. En el primer caso se dan como dato un lado y 2 ángulos. Entonces recuerden que la condición es que se debe de dar al menos un lado, entonces se pueden dar 1, 2 o 3 lados. Bien, en este caso nos dan un lado y 2 ángulos, ¿sale? Obviamente que también va a haber problemas donde nos pueden dar más de 3 datos, nos pueden dar 4 o hasta 5, bueno, entre más datos nos den, pues mejor, ¿no? Pero normalmente van a ser 3 datos, si me dan más de 3 datos, pues no pasa nada, también está correcto. Siempre y cuando esté bien planteado, porque luego cuando uno da 4 datos sin haberlos calculado, a veces cae en inconsistencias un determinado triángulo. Si alguien les da un triángulo con 4 datos, tengan cuidado porque puede haber algún error. Pregúntenle si se los da un maestro, se los da un libro. Bueno, si viene en un libro de texto, bueno, pues entonces seguramente ya está revisado por alguien. Pero si ustedes se le ocurre a un maestro presentarlo ahí en una clase y de repente lo presenta así y les da 4 datos, aguas. Pregúntenle si ya checó que efectivamente los datos si concuerdan o si cuadran, porque muchas veces cuando uno como profesor plantea un ejercicio de triángulos no rectángulos con 4 datos, a veces se llega a errores porque están amarrados unos datos con otros, ¿sale? Lo ideal es que solamente les den 3 datos y calcular el resto a partir de estos 3 datos que se dan de manera arbitraria. Entonces yo, por ejemplo, como profesor puedo dar un triángulo y dar 3 datos y no va a haber problema significativo, no es un problema típico y no debería de haber problema significativo, ¿sale? Pero si yo doy más de 3 datos, entonces aguas. Bien, entonces en este primer caso tenemos un lado y 2 ángulos. La estrategia de solución primero es calcular el tercer ángulo, a partir de que la suma de los 3 ángulos internos es 180. Si ya me están dando 2 ángulos, es muy fácil calcular el tercer ángulo, ¿no es cierto? Ya que tengo 3 ángulos, ya el cuarto dato pues ya surge de los cálculos de las leyes y ecuaciones que vimos, ¿no? Como en este caso la suma de los ángulos internos es 180, entonces ya puedo determinar el tercer ángulo. Y el resto de los datos, es decir, los 2 lados que me faltan del triángulo, los puedo calcular sin problemas con la ley de senos. Se recomienda la ley de senos porque es la más fácil, ¿sale? Entonces, ahora, cuando yo tengo el caso 2, en este caso 2 se dan como dato 2 lados, ya cambió, ya no era un lado, sino ahora se dan 2 lados y ahora es un ángulo, pero con la característica de que se tiene una pareja completa de datos, es decir, yo tengo, por ejemplo, el lado A y el ángulo A, o puedo tener el lado B y el ángulo B, o el lado C y el ángulo C, es decir, yo tengo una parejita completa de datos. En este caso, bueno, la estrategia es muy sencilla.
Se utiliza la ley de senos para calcular el segundo ángulo, y una vez que tenemos dos ángulos, pues vamos a calcular. Recuerden que cuando ya tengo dos ángulos, puedo calcular el tercero fácilmente. Como en el caso anterior, dado que la suma de los tres ángulos internos es 180, simplemente hago 180 menos los otros dos ángulos y obtengo el tercero. ¿Sale? El último lado pues se puede calcular con la ley de senos, la cual se recomienda por ser mucho más fácil, aunque también se puede calcular con la primera presentación de la ley de cosenos. Pues ya tengo 5 datos, el último dato ya lo puedo calcular como se me pegue la gana, con la ley de senos o con la ley de cosenos. Ya no hay problema. ¿Sale? Bien, también tenemos el caso 3. En el caso 3 se dan como dato dos lados y un ángulo, pero en este no se tiene ninguna pareja completa de datos. ¿Sale? Esa es la diferencia, que en el caso 2 sí se tiene una pareja de datos, ángulo B, lado B, o ángulo A, lado A, o ángulo C, lado C. En este caso no se completa ninguna pareja, nos dan, por ejemplo, nos pueden dar el lado A y el lado B, pero nos dan el ángulo C, no tengo pareja completa. La estrategia de solución es calcular el tercer lado con la primera presentación de la ley de cosenos. Una vez que yo obtengo este tercer dato, ya los dos ángulos restantes se pueden calcular con la ley de senos, la cual se recomienda porque es mucho más fácil, aunque también se pueden calcular con la segunda presentación de la ley de cosenos. Bien, el último caso es cuando se dan los tres lados. La estrategia de solución es calcular los tres ángulos con la segunda presentación de la ley de cosenos, o bien también se puede optar por calcular el primer ángulo con la ley de cosenos y los dos ángulos restantes con la ley de senos. Ya es indistinto. Una vez que yo tengo ya 4 datos, ya puedo proceder con ambas leyes. Puedo tomar una u otra, ya es mi decisión. ¿Sale? Bien, una fórmula que vamos a introducir aparte de las que acabamos de ver es el cálculo del área de un triángulo no rectángulo. Recuerden que cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo es muy fácil calcular el área. Recuerden que era base por altura entre 2. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un triángulo oblicuángulo? Es decir, puede ser un triángulo obtusángulo, pues no es tan fácil calcular la altura. ¿Sale? O me involucra calcular primero una determinada altura y eso puede ser un poco más engorroso. ¿Sale? ¿Cómo se hace? Si yo tengo que hacer muchos cálculos de triángulos, se recomienda usar lo que se conoce como la fórmula de Alejandría. La fórmula de Alejandría nos permite calcular el área de un triángulo cualquiera a partir de las longitudes de sus tres lados A, B y C. Si yo conozco el tamaño de los tres lados, yo directamente puedo calcular con esta fórmula el área del triángulo. Esta fórmula se le atribuye a Herón de Alejandría y es muy recurrente cuando se tienen que calcular áreas. Bien, se conoce que entonces como la fórmula de Herón. Bien, vamos a tener entonces que el área se calcula con la siguiente expresión. Tenemos aquí que es S multiplicado por la diferencia de S menos A, multiplicado eso a su vez por la diferencia de S menos B y la diferencia de S menos C. ¿Qué es S? Bueno, el término S se conoce como el semiperímetro. ¿Qué es el semiperímetro? Pues la mitad del perímetro o el perímetro entre 2. Recuerden que el perímetro se calcula como la suma de los tres lados. Yo conozco los tres lados porque eso es una condición del ejercicio, que yo conozco los tres lados. Bueno, yo los sumo y le saco la mitad y ese es el valor de S. Una vez que yo tengo el valor de S, lo sustituyo en las ecuaciones. Pongo S, aquí el valor de S, aquí, aquí y aquí. Y aquí sustituyo los valores de los tres lados, A, B y C. Puedo hacer las operaciones de manera individual para obtener qué voy a multiplicar, o bien puedo ponerlos directamente en la fórmula. ¿Sale? Ya lo vamos a ver entonces cuando hagamos el cálculo de las áreas. Vamos a resolver ejercicios con los 4 casos posibles de triángulos no rectángulos. Vamos a hacer el primer ejemplo. Dice, calcula el ángulo y los lados faltantes del siguiente triángulo. Nos dan un triángulo, bueno, tenemos que determinar de cuál se trata. ¿Tengo cuántos ángulos? Ah, pues me están dando 2 ángulos y un lado. Pues es del caso tipo 1. ¿De acuerdo? La estrategia me decía que si conozco 2 lados, inmediatamente puedo calcular el tercer ángulo. Y yo lo tengo aquí. Es muy sencillo, yo pongo 180 menos 30 menos 45, 30 y 45 me da 75, 180 menos 75 me da 105 grados. Ya está, entonces se puede calcular muy fácil el ángulo C. La pareja de datos completa pues está aquí encerrada en la línea, con la línea verde. La pareja completa que yo tengo de datos son B.
¿Sale? Entonces, ¿cómo voy a calcular los otros dos lados? Bueno, pues elegimos la ley de senos. Si yo voy a calcular el lado A, bueno, el lado A en función de los datos de B, o bien el lado C en función de los datos de B. Recordemos que así lo habíamos encontrado en las ecuaciones. Podemos regresar incluso un poquito a las ecuaciones. Vean ustedes, yo lo había planteado aquí en la ley de senos. Aquí cuando yo quería calcular un lado, este era lo que calculaba en función de los datos que tenía, que eran por ejemplo B o C. A en función de B, o en función de B en función de A, o en función de C, o C en función de A, o en C en función de B. Bueno, yo utilizo estos datos para plantear mi solución. Y aquí lo tengo. Entonces yo tengo aquí, para calcular A en función de B, porque B es la pareja de datos conocidos, bueno, pues yo regreso aquí, yo veo 12 y 45. Y el ángulo que yo tengo es 30. Ahí está. Entonces yo hago mis cálculos y esto me da una longitud de 8.48 para el lado A. Aquí me diría 8.48. ¿Sale? Y bueno, yo calculo el lado C, vuelvo a tener mis datos conocidos, son los de B, 12 y 45, lo único que cambio es el seno de 105, y bueno, pues entonces me da 16, entonces 8, 16 y 12. Y efectivamente cada uno corresponde con el ángulo más grande. 16 corresponde con el ángulo de 100, ¿sale? 12 con el ángulo de 45 y 8 con el ángulo de 30. Entonces, sí corresponden los lados con los tamaños de los ángulos. Y ya lo solucioné. Vamos a un ejemplo número 2. Dice, calcula el lado X del siguiente triángulo. Identificamos primero pues que es un problema del tipo 1, porque me dan dos ángulos y un lado. Pues ¿qué vamos a hacer? Pues otra vez podríamos haber calculado, solo que en este caso no me piden que calcule el ángulo, me piden directamente, vean, calcula el lado X, ya me están pidiendo el lado X. Yo identifico las parejas de datos, yo tengo la pareja conocida pues es la de C y la que involucra al lado que me piden es esta. Entonces yo no tengo que calcular el tercer ángulo, porque ya usando la ley de senos puedo calcular de manera directa el lado que me piden. Bueno, pues yo planteo, si conozco los datos de C, puedo calcular el lado A y tengo el ángulo A. Sustituyo que es 53 y 70 y el ángulo de 62. Ahí está. Yo hago mis números y obtengo 49.8. Y listo, ¿no? A veces ahí yo tengo que analizar y ver si necesito pasar por el ángulo, o si no necesito pasar por el ángulo y es directo mi cálculo, pues no hago de más y lo resoluciono fácil y rápido, ¿no? Si se ven es bastante sencillito. Vamos a ver el ejemplo 3. Aquí es un ejemplo de aplicación. Nos dice, en la siguiente imagen se muestra la distancia que hay entre un observador en el campo y un observador dentro de la cabaña. Cada observador determina el ángulo entre su línea de observación del castillo en la cima de la colina y la línea de observación con la que ve al otro observador. Es decir, cada quien determina el ángulo con la que ve al otro observador o al castillo. Este determina que el ángulo es de 70, el otro determina que es de 85 y la distancia que hay entre los dos, el observador del campo y el de la cabaña, es de 50 metros. Calcula la distancia entre cada observador y el castillo. Bueno, yo determino aquí, le pongo los nombres a mis lados. Este va a ser el lado A, el lado B y el lado C. Recuerden que fue parte del procedimiento que acabamos de decir, hay que nombrar los lados de mi triángulo. Y yo identifico mi pareja de datos. ¿Sale? Entonces yo lo que voy a hacer, bueno, va a ser identificar si tengo dos ángulos. Bueno, pues puedo calcular rápidamente este tercero, ¿no? Y esta va a ser entonces mi pareja de referencia, porque puedo calcular rápidamente el ángulo. Lo calculo en mi ángulo C, pues va a ser de 25 grados. Pues yo puedo calcular aquí mi ángulo de 25 grados y ya tengo mi pareja completa de datos. ¿Sale? ¿Qué me queda? Bueno, pues calcular los lados A y B. A y B en función de los datos de C, y los tengo aquí. Otra vez, los datos que yo conozco son los de C. Bueno, pues quedamos que C es de 50 y el ángulo 25, C 50 y seno de 25, 50 y seno de 25. Ahora, ¿cuáles son los otros ángulos? Bueno, pues el ángulo A es de 85, ahí está, y el ángulo B pues es de 70. Hago números y me dan 117.9 y 111.8 las distancias, y queda resuelto. Vamos al ejercicio número 4. Nos dice, calcula los lados y el ángulo que falta en el siguiente triángulo. Bueno, pues me piden todo, ¿no? Yo observo, pues me dan dos lados y un ángulo. Bueno, cuando a mí me den dos lados, lo primero es identificar si me dan un ángulo y un lado que forman la pareja
Pues que sí tengo la pareja completa de datos A. Bueno, entonces se trata de un problema de caso 2. ¿Cómo se va a proceder? Bueno, pues determinar el ángulo de la otra pareja que sí me dan, es decir, el otro dato que me dan es de B. Yo determino el dato que me falta de esa pareja, es decir, calculo el ángulo B. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues utilizo la segunda presentación de la ley de senos, donde ahora se va a calcular ángulo. B es igual, recuerden que los datos que yo tengo son los de A, pues va a ser seno de 40 entre, ponemos aquí va a ser seno de 40 entre 22, porque son los datos de A. Y pues pongo aquí el otro lado, ¿no? Que es el ángulo, el lado de 12, ¿sale? Ahí está. Hago mi cálculo y me da 22.52. Si ya tengo dos ángulos, pues procedo a calcular el tercero. Si ya tengo 20 y 40, pues me va a dar 60. Para 180, pues me va a dar 120. Un poquito menos de 120 por este decimal, ¿no? Son .40. Si ya tengo el tercer ángulo. Lo único que resta, pues, es calcular el tercer lado utilizando, pues, la ley de senos. ¿Qué datos conozco? Bueno, pues ahora conozco tanto los datos de A como los datos de B y puedo utilizar uno u otro. Yo decido utilizar los datos de A. Recuerden que los datos de A, pues habíamos dicho que eran 22 y 40, 22 del lado, 40 del ángulo, y el seno del ángulo que acabamos de calcular, que es el de 109, y bueno, a mí me da el lado de 29.79. Vamos a un ejercicio número 5, dice, calcula el lado punteado del siguiente triángulo. Vemos que otra vez me vuelven a dar dos lados y un ángulo. Yo trato de ver si hay una pareja de datos completo. Pues que sí está la pareja de lados y ángulo C. Ahí está. Bueno, pues entonces yo identifico aquí mi pareja de datos conocidos, que son C. Y lo que procedo a hacer es calcular el ángulo del otro dato, de la otra pareja de datos que sí puedo conocer. Es decir, los de A. Pues vamos entonces a calcular A. Y la pareja conocida pues es C, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular? Bueno, pues A va a ser igual a... mis datos son C entre el lado C, seno de C entre el lado C, es decir, seno de 30 entre 11, y todo multiplicado por el lado A, que es de 20. De acuerdo a la fórmula hago mis números y me da un ángulo de 65.38. Una vez que ya tengo el siguiente ángulo, que es A, pues me queda solamente calcular el ángulo B. 30 y 65 me da 95, entonces el otro debe ser un poquito menos de 85, y efectivamente cuando hago la resta me da 84.62, y ya tengo entonces los tres ángulos. Lo único que resta es calcular B, ¿en función de qué? Pues de cualquiera de los dos lados que yo quiera. Lo puedo calcular por el lado de utilizando los valores de C, o bien lo puedo usar calculando los datos de A. Vean, hago el cálculo con los valores de C. Recuerden que era 11 y 30, vean, 11 y ángulo de 30, 11, 30, y el seno de B pues era lo que acabamos de calcular, 84.38, y me da 21.89. Lo hago también con el valor de A. Pues quedamos que era ¿qué? Era 20, y el seno de A, bueno, pues habíamos calculado que A era 65.38, y bueno, el seno de B, que es el que acabamos de calcular, era 84.38. Cuando hago números, pues me da 21.89. Entonces, si yo lo hago utilizando como referencia los datos de C o los datos de B, que ya los tengo los dos en este punto, obtengo el mismo resultado. Estos dos que acabo de tener aquí son utilizando ya sea los datos de C o los datos de A para calcular el lado B. Entonces, de esta manera, bueno, yo utilizo las dos formas para que ustedes vean que si utilizo los datos de C o los datos de A, obtengo el mismo resultado. Este 21.89 es igual aquí que aquí. Entonces no importa qué pareja conocida utilizo, obtengo el mismo resultado. ¿Sale? Es como un ejemplo para que vean que puedo hacerlo de las dos maneras. Por eso a lo mejor ustedes cuando vean un ejercicio en un libro, con su profesor de la secundaria o algo así, pues resulta que a lo mejor veían, es que lo hizo así y mi profe lo hace así. Bueno, porque lo podemos hacer de las dos maneras. ¿Sale? Es válido hacerlo de las dos maneras. Entonces yo aquí lo hago para que ustedes lo vean más claro. Vamos a resolver un ejercicio número 6. Este ejercicio número 6 nos dice: un turista sabe que la torre de Pisa mide 56 metros. En ese momento observa que los rayos solares forman un ángulo de 33 grados con la horizontal y la torre proyecta una sombra de 93 metros. Determina la inclinación que tiene la torre con el piso, es decir, esta inclinación. Me piden este ángulo, ¿no? Este ángulo de inclinación. Bueno, yo conozco estos dos datos. Tengo dos lados y un ángulo.
inmediatamente veo si tengo una pareja de datos completos. Ah, pues que sí, los datos de C sí están completos, ahí los tengo. Bueno, pues yo voy a utilizar entonces el cálculo del ángulo B, porque sería la otra pareja que yo podría calcular, ¿no? La pareja de B. Ya tengo un dato de B, pues puedo calcular la pareja de B. Entonces el cálculo de B va a ser B es igual a seno menos 1, mis datos que son seno de C entre C por el lado B. Lo pongo aquí. El seno de C pues es 33 entre 56, que es lo que mide la torre de Pisa. Y bueno, el dato de B pues es 93. Hago números y me da un ángulo de 64.75. Si ya tengo el ángulo B y el ángulo C, lo único que resta es calcular el ángulo A partir de ¿qué? Pues de la fórmula de 180 menos los dos ángulos que tengo, obtengo un ángulo de 82.25, que sería la respuesta de mi ejercicio. ¿Listo? Vamos a otro ejercicio. Este otro ejercicio me dice calcula los ángulos y el lado que falta en el siguiente triángulo. Aquí me dan otra vez tres datos. Yo tengo aquí dos lados y un ángulo. Ah, pero ¿qué creen? En este caso yo no tengo ninguna pareja. Vean, no tengo la pareja de B, no tengo aquí desconozco el lado B, aquí desconozco el ángulo A y aquí desconozco el ángulo C. Chin, pues yo tengo que no conozco una pareja completa de datos, pues entonces se trata del caso 3. No tenemos una pareja completa de datos. La estrategia pues es utilizar directamente la primera presentación de la ley de cosenos para calcular el tercer lado a partir de los dos lados y el ángulo que lo proyecta. Pues directo, no hay que hacer otra cosa. B es igual a ¿qué? A cuadrada más C cuadrada menos 2AC por el coseno de B. Entonces va a ser 13, 19 y 55. 13, 19 y 55. Aquí también pongo 13, 19, hago números y me da 15.7. Y ya tengo el tercer lado. ¿Cómo puedo calcular entonces los otros dos ángulos? Bueno, pues vamos a hacerlo con la ley de senos. Yo puedo poner A es igual a seno a la menos 1 de A por el seno de B entre B. Recuerden que son los datos conocidos. Los datos conocidos serían 55 y 15.7. 55 y 15.7. Si yo pongo 13, que es el lado A, obtengo un ángulo A de 42.7. Lo mismo hacemos para C. Los datos conocidos son 57 y 15.7. El lado C pues quedamos que era 19, como lo tenemos aquí, ¿no? El lado C es 19 y yo lo sustituyo, con lo cual obtengo el ángulo C, que es de 82.4. Si yo ya tenía aquí dos ángulos, ¿sale? Ya podía yo proceder también con la resta. Tengo 55 y 42. Podría haber calculado el tercer ángulo de esta fórmula, pero decidí hacerlo utilizando las leyes de senos. ¿Sale? Ahora, aquí presento otra variante. Yo calculo los ángulos A y C utilizando la segunda presentación de la ley de cosenos. Yo presento aquí A y C. A es igual a coseno a la menos 1. Como ya conozco los tres datos, ya los calculé, yo sé que este es 13, 19 y 15.7. 13, 19 y 15.7. ¿Sí están en el orden correcto? No, 13, 15.7, 19. Por eso. 13, 15.7, 19. Para calcular A, este es negativo y yo pongo los dos positivos, que sería 15.7. Bueno, aquí me faltó poner estos dos datos. Aquí me faltó poner este dato. ¿Vale? Aquí también sería. Aquí sería. Aquí me faltó. Ahí está. Y entonces yo aquí tendría ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo pongo, aquí me faltó poner esta partecita, y aquí tendría yo que sería 15.7 y aquí sería 19. Bien, entonces aquí le ponemos insertar, símbolo de punto, y le pondríamos el punto, ¿sale? Y entonces ya le damos guardar. Bien, entonces lo que nosotros tenemos aquí es con la ley de cosenos. Yo pongo menos 13 más 15.7 más 19, y aquí pongo los positivos, 15.7 y 19. Ahí está.
De la misma manera, ahora si es el ángulo C, ahora el negativo es el 19, tengo 13, 15.7, 19, y los positivos serían 13 y 15.7 multiplicados. Cuando yo hago números me da 42.7, 82.3, que son exactamente los datos que yo tenía. 42.7, vean, es 42.7 y 84.2. Aquí me sale 84.3, realmente es una milésima de diferencia entre un valor y otro, es nada, es un error mínimo o prácticamente despreciable, y entonces están correctos los datos, ¿sale? Entonces yo podía haber calculado el tercer ángulo, si conozco dos lo podía haber hecho con la diferencia, utilizando la fórmula de que la suma de los tres es igual a 180, entonces le resto a 180 a los otros dos que ya tenía y podía calcular el ángulo C. O bien lo hice aquí con la ley de senos, ambos ángulos los calculo con la ley de senos o con la ley de cosenos, la segunda presentación de la ley de cosenos. Y si se fijan, en los tres casos obtengo los resultados. Por eso les comento que muchas veces su profesor, cuando resuelve un ejercicio en particular, puede optar por la ley de senos. Ya cuando tienes prácticamente 4 datos o 5 datos, pues ya puedes elegir el último dato como lo quieras calcular, ¿no? Con la ley de senos o con la ley de cosenos. Entonces, lo interesante es el cuarto dato. Cuando a ti te dan un problema, el cuarto dato sí es muy preciso, de acuerdo a la estrategia que se debe de seguir. El cuarto dato, pues a lo mejor ya no es tan estricta la forma de calcularlo, ya puedo jugar con una u otra de las dos leyes. Y bueno, y el sexto dato, pues ya de plano lo puedo calcular casi como se me pegue la gana, ¿no? Entonces pues ustedes van a ver que hay diversas formas de resolverlo. Pueden utilizar cualquiera de las tres ecuaciones, ¿no? Bien, vamos ahora a un ejercicio número 8. Nos dice, una piñata se encuentra colgada de dos tramos de lazo, como se muestra en la imagen, los cuales forman un ángulo de 130 grados. Aquí, bueno, aquí 2 está mal porque debe ser con números, ¿sale? Bien. Determina los ángulos que forman los lazos con la horizontal. Es decir, a mí me dan la imagen, tengo aquí la piñata. Recuerden que luego las piñatas están colgadas en el adorno, pues a veces de las calles, de los edificios, de las iglesias, de las casas particulares. Bueno, todo el mundo cuelga piñatas para adornar en temporada navideña, ¿no? Bueno, pues imagínense que tenemos ahí colgada un adorno. Y pues está amarrado a dos extremos, uno de 4 y uno de 7 metros. ¿Por qué así? Bueno, porque a veces así es necesario, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos saber es cuánto mide el tercer lado, ¿no? Y nos dicen que el ángulo que forma, o bien yo lo puedo calcular a través de un transportador, desde lejos puedo medir y veo que miden 130 grados. Yo quiero calcular cuánto es la distancia entre este y este lados. Lo primero que debo de hacer pues es nombrar a los lados. Yo sé que este es A, B y C, lo nombro como como A, B y C, y mis ángulos van a ser A, B y C. Recuerden que correspondan C con C, B con B y A con A. Eso no se les olvide que debe de corresponder. Pues obviamente se trata de un problema del tipo 3 porque no tengo ninguna pareja completa. Aquí me falta el lado C, aquí el ángulo B y aquí el ángulo A. Pues otra vez, si quiero calcular C de manera directa, lo hago con la primera presentación de la ley de cosenos directamente para el lado C. Pues va a ser A cuadrada más B cuadrada menos 2AB coseno de C. Y listo. Si A vale 7, 4 coseno de 130 y el resultado de C, que es 10.05 metros. Ahora me piden calcular el ángulo A. Bueno, pues el ángulo A se calcula con la ley de senos, lo podemos calcular. Ahora mis datos conocidos son C, que son 130 y 10.05. Para el lado A van a ser 7 y para el lado B van a ser 4. Hago los cálculos correspondientes y me da 32.2 y 17.8. ¿Sale? Entonces ahí están los números, muy fácil. Yo lo pongo aquí, bueno, porque aquí les pongo todo de dónde salió, para alguno que lo necesite, pero esto es lo realmente interesante, ¿no? Si alguno de ustedes ya no necesita esta parte, pues prescinde de ella, pero aquí ya está el cálculo, ¿no? Vamos al ejercicio número 9. En el ejercicio número 9 nos dice que una cámara registra el salto de un esquiador acuático. Aquí va, ¿no? Aquí está la rampa y pum, brinca el esquiador y viene a caer hasta este punto. Si se conocen las distancias entre la cámara y la rampa, entre la cámara a la rampa y entre la cámara y el punto de caída del esquiador, además del ángulo que forman, como se muestra en la imagen, determinan la distancia del salto. Bueno, pues yo sé que este es 30, este es 40 y conozco el ángulo. Otra vez yo tengo que nombrar a mis lados del triángulo. Yo le llamo A, B y C a mis lados y van a ser A, B y C mis ángulos. Este es C, este es B y este es A. Pues otra vez no tengo ninguna pareja de datos
completa. Tengo dos lados y un ángulo. Otra vez, pues tengo que recurrir a la primera presentación del teorema de la ley de cosenos. Directo, si yo quiero el lado C, pues lo aplico. C va a ser igual a A cuadrada, que es 40 al cuadrado, más 30 al cuadrado, menos 2 por 40 por 30 por el coseno de 47, que era el dato que yo tenía. Lo hago y directito ya está la solución. 29.38 metros. Es más, hasta le podemos poner metros. Y listo, ya estaría la solución, ¿no? Bien, chicos. Vamos al ejercicio número 10. Aquí nos dice que calculamos los ángulos internos del siguiente triángulo. Entonces yo tengo aquí que es 6, 12 y 14. Aquí me dan los tres lados y no hay más. No me da ningún ángulo. Es caso 4, así directito. No hay más. Si me dan los tres lados, es caso 4. Y tengo que utilizar inevitablemente la segunda presentación de la ley de cosenos. Lo hago directamente, vean, aquí pongo A, B y C, sustituyo los valores. Para el ángulo A, el lado A es negativo y no va abajo. Para el ángulo B, el lado B es negativo y no va abajo. Para el ángulo C, la C es negativa y no va abajo. Hago mis números, los lleno. Aquí les pongo un paréntesis, jóvenes, porque cuando ustedes lo metan a la calculadora tienen que incluir este paréntesis. ¿Para qué? Para que haga toda esta operación y ya luego lo dividen entre esto, pero esto también va entre paréntesis, para que lo puedan o les dé el resultado correcto, ¿sale? Por eso pongo estos paréntesis, para que ustedes se guíen con ellos. ¿Qué es lo que yo voy a meter en mi calculadora? Bueno, yo voy a poner coseno a la menos 1 y me va a dar el paréntesis y pongo todo esto, ¿no? Hago todo esto, me da el resultado, eso lo divido entre todo esto entre paréntesis y también me da el resultado, o lo pueden hacer por partes. Yo tengo este resultado y lo escribo por aquí, hago todo esto y lo pongo por acá, entonces hago coseno y divido la cantidad de arriba entre la de abajo y ya obtengo el resultado. Aquí tengo los resultados y efectivamente cuando los sumo los tres me dan los 182. Aquí yo le voy a adicionar el cálculo del área del triángulo. Otra vez yo veo cuáles son mis lados del triángulo: 12, 6, 14. Yo calculo primero el semiperímetro. 12, 6, 14 me da 32, 32 entre 2, 32 entre 2 me da 16, ahí está, y sustituyo 16 menos 12, que sería este primer valor, 16 menos 6, y 16 menos 14, y aquí el 16 multiplicando a cada paréntesis. Obtengo los resultados: 16 menos 12 me da 4, 16 menos 6 me da 10, y 16 menos 14 me da 2. Hago la multiplicación de todo eso, y aparte le aplico la raíz. El resultado del área es 35.78. Directo. Es muy fácil de utilizar la fórmula de Alejandría. A veces se tienen que hacer muchos cálculos, por ejemplo, cuando los topógrafos a veces van a medir un terreno, a veces se triangulan, las áreas se triangulan y se tiene que hacer muchos cálculos de área. Por esta fue el origen de la fórmula de Alejandría, para calcular áreas mucho más fáciles. A veces áreas de terrenos, áreas de cultivo, se miden así, ¿no? Si se va a dividir algo, se quiere calcular el área de algo que no es tan fácil de medir, bueno, pues se hace de esta manera, ¿sale? Vamos al ejercicio número 11. El ejercicio número 11 nos dice que yo tengo aquí que calcular los ángulos internos del siguiente triángulo. Pues otra vez es un triángulo donde me dan los tres lados, ni modo, tengo que aplicar las tres ecuaciones de la segunda presentación de la ley de cosenos. Otra vez vuelvo a poner los datos: 19, 24, 13. Aquí están 19, 24, 13. Aquí 19 es el negativo, no está abajo. Aquí 24 es el negativo, no está abajo. Aquí 13 es el negativo, no está abajo. Y entonces hago números. En la calculadora lo hacen y obtienen los resultados. Nuevamente vuelvo a calcular el área: 19, 24, 13. Aquí está 19, 24, 13. Bueno, pues esto me da aproximadamente 56, me parece, ¿no? La mitad de 56 son 30, 40, 52, sí, 56 entre 2 me da 28. Sustituyo 28, 28, 28, 19, 24, 13. Al hacer números o diferencias, aquí están. Y bueno, me da que el área es 122.96. ¿De acuerdo? Vamos al último ejercicio de esta clase. Se conocen las medidas aproximadas de un cerro y se quieren calcular ángulos de las pendientes aproximadas AB. ¿Sale? Se nos dan los datos. Imagínense que por aquí tenemos dos subidas, una para acá y una para acá, entonces queremos calcular realmente cómo está la pendiente
de la montaña. Yo sé que esta distancia es de 820 metros, esta otra es de 1053 y la base es de 1500. Si quiero saber cómo están las pendientes, bueno, pues obviamente se trata de un caso 4, ¿no? Conozco los tres lados y ni modo a calcular los dos ángulos utilizando la segunda presentación de la ley de cosenos. Otra vez pongo mis datos 1053, 820, 1500. Aquí es 1053, es el negativo, no está abajo. Aquí es 820, no está abajo. Hago mis números y los ángulos que me dan son 42.5, casi es a 45 grados, pues sí, lo vemos que es casi a 45. Y el otro es a 31.70. Ah, pues sí, más o menos lo vemos que es como a 30 grados, ¿no? Entonces están correctos los datos. Más o menos corresponden con la imagen. También me piden calcular el área que se observa de este triángulo. Bueno, pues el área sería, bueno, pues sería otra vez, pongo los números, 1053, 820, 1500, entre 2 me da 1686.5. Le resto a cada uno 1053, 820, 1500, obtengo los datos de las diferencias y todo lo multiplico, a esto le aplico la raíz y el resultado me da 415.518.33 metros. ¿Sale? Y bueno, con esto concluiríamos el cálculo del área. Bueno chicos, pues más o menos aquí están las 4 posibilidades de ejercicios que tengo con triángulos no rectángulos. Esta estrategia es muy clara, identifico de qué caso se trata y la estrategia con la cual debo calcular el cuarto dato, y bien puedo seguir las recomendaciones en cada caso o bien utilizar las leyes. Ahora, estas leyes, la ley de senos, la ley de cosenos, incluso la fórmula de Alejandría, aunque se establecen para los triángulos no rectángulos, son para todo triángulo. Es decir, yo voy a tener estas tres nuevas fórmulas que van a ser aplicables también incluso a los triángulos rectángulos. Con esto voy a incrementar la posibilidad o el número de fórmulas que tengo para calcular los datos de un triángulo rectángulo. Si antes tenía, por ejemplo, el teorema de Pitágoras y las tres funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, recuerden que las otras tres pues eran las funciones inversas y no eran tan independientes. Bueno, pues yo tenía esas 4 ecuaciones y ahora puedo adicionar estas dos, la ley de senos y la ley de cosenos, para la resolución de triángulos. Entonces yo ya tengo prácticamente 3 de las funciones, el teorema de Pitágoras 4, la ley de senos y la ley de cosenos. Entonces yo tengo aproximadamente 6 ecuaciones para resolver un triángulo rectángulo. Con esto, bueno, pues incrementa mi arsenal de ecuaciones para resolver un triángulo. Si se fijan, entonces yo ya tengo más que suficientes ecuaciones para resolver cualquier triángulo rectángulo. Y bueno, para un triángulo no rectángulo, pues tengo la ley de senos y la ley de cosenos y la suma de los ángulos internos. Ah, bueno, también la suma de los ángulos internos, ¿no? Esa también la tenemos que incluir entonces en los triángulos rectángulos. Entonces ya tendría 7 para los triángulos rectángulos y 3 para los triángulos no rectángulos. ¿De acuerdo chicos? Entonces, bueno, pues con eso concluyo la clase y nos vemos.